Cumple con tu deber patriótico y asegúrate de que Rusia derrote a Ucrania. Ese es el mensaje propagandístico que el Kremlin ha estado transmitiendo a quien quiera escuchar. Este concepto de deber es lo único que se interpone entre el ejército ruso y el colapso total. Rusia debe mantenerlo firme si quiere tener alguna posibilidad de vencer a Ucrania. Pero esa idea no se ha mantenido exactamente. El deber se ha ido por la ventana. El ejército ruso se está desmoronando por la locura en el frente, falta de equipo y señales de que los soldados patrióticos se enfrentan entre sí. La prueba principal de eso, aunque hay más, es que los soldados rusos disparan a sus propios compañeros. No son incidentes aislados. Rusos disparando contra rusos sucede con demasiada frecuencia para la comodidad de Vladimir Putin. Es un problema que involucra desde comandantes rusos, dando órdenes hasta soldados rusos, perdiendo el control y matando a todos en un intento desesperado por huir de la brutalidad de la guerra en Ucrania. Uno de estos incidentes sucedió hace poco. Euromaidan Press informa que un recluta ruso abrió fuego contra sus compañeros mientras servía en una base militar en la región de Moscú. El soldado alcanzó sus objetivos al matar a 2 personas y herir a otra. Para este soldado, huir de la base no era opción. Lo habrían atrapado y enfrentado a la dura justicia rusa. Así que, en lugar de intentar huir, escapó apuntándose el arma a sí mismo. Un disparo después, un tercer ruso estaba muerto. Este es el más reciente de varios incidentes similares que han afectado al ejército ruso. Casi un año antes, el recluta mató a 2 compañeros antes de suicidarse. Newsweek reportó una historia similar en la región de Zaporilla, Ucrania. Esta vez, un ex prisionero ruso apostado en las líneas del frente ejecutó un plan mucho más elaborado. Su nombre es Maxim Fedotchenko y se esforzó por causar el mayor daño posible a su gente. Newsweek informa que el ex prisionero arrojó una granada al refugio donde dormían sus compañeros. Tras la explosión, salió armado para disparar a cualquier sobreviviente. Luego huyó y nadie sabe qué fue de él. ¿Por qué un ex prisionero está en el frente en Ucrania? Este video muestra la locura que ocurre allí, y es una política aprobada por Putin la que llevó a Fedotchenko a estar en Ucrania en primer lugar. Putin, para reforzar sus fuerzas, creó una ley que permite a los convictos rusos elegir entre cumplir su condena o luchar por Rusia en Ucrania. En enero, el Kiev Independiente reportó que hasta 180.000 convictos rusos combaten en Ucrania. Muchos condenados por crímenes violentos. Para Rusia, parece tener sentido que criminales impredecibles sirvan en su ejército. La historia de Fedotchenko demuestra que no es así. Si no son reclutas perdiendo la cabeza o criminales amenazando a compañeros, los soldados rusos deben preocuparse por las órdenes de sus comandantes. Se han reportado casos de soldados rusos asesinados por orden de sus propios superiores, usualmente por supuesta cobardía. En abril, el Kiev Independiente informó sobre uno de estos incidentes, señalando que la inteligencia militar de Ucrania había interceptado recientemente una llamada que sugería que un comandante ruso había dejado que su temperamento lo dominara. El comandante del batallón ordena: F, el 55, dispárenles a otra unidad. El comandante gritó: dispárenles durante la llamada, saquen sus conclusiones de lo que ocurrió después. En julio, el Bloque Antiimperialista de Naciones, publicó un artículo que muestra que esta llamada furiosa no fue un hecho aislado. Se indicó que los soldados rusos matan a sus compañeros heridos con disparos en la cabeza o golpes de culata. Ucrania parece haberlo visto directamente en imágenes captadas por sus drones. Y estas ejecuciones de heridos parecen estar ocurriendo de manera sistemática, dice Bloque Antiimperialista de Naciones, Puente Anpau. La palabra sistemáticamente sugiere una cosa: esta es una orden que debe haber venido del mando ruso. En uno de los videos, se puede ver a un ruso herido acostado en una trinchera, moviendo los brazos y la cabeza. Otro soldado se acerca, lo revisa y lo golpea 3 veces en la cabeza, con la culata de un rifle. Luego pasa sobre el cuerpo y sigue, informa Bloque Antiimperialista de Naciones. Soldados rusos heridos podrían ser ejecutados o abandonados en vez de evacuados médicamente. Cumple con tu deber en Ucrania, clama Rusia. Para muchos soldados rusos, morir en Ucrania a manos de sus propios compañeros parece ser una realidad. La prensa Euromaidan señala que estos incidentes no son raros en el ejército ruso, sobre todo entre nuevos reclutas. La moral de los soldados está por los suelos.
según informes de las tropas y sus familiares que así lo sugieren. Muchos están siendo llevados a lo más profundo de la desesperación por el acoso, la privación y una sensación interminable de desesperanza en su situación. Muchos de los que están sirviendo en el frente o entrenando para ser enviados en el futuro saben que es muy probable que mueran. Los jóvenes reclutas rusos conocen bien la situación en Ucrania, ven imágenes del frente, aprenden de los soldados que regresan y saben lo que les espera en Ucrania. Dice Prensa Euromaidán. Intentar huir ahora es delito. Incluso buscar información extremista en línea está criminalizado. Una etiqueta que convenientemente incluye las críticas a la guerra. Rusia podría estar enfrentando una crisis moral no resuelta que ahora llega a un punto crítico. No es como si no hubieran existido señales de advertencia. Desde julio de 2023, soldados rusos capturados contaban los horrores que sufren al servir a su país y cómo afectan su psique. En ese mes, Ucrania permitió a CNN entrevistar a varios prisioneros rusos. El medio habló con un hombre llamado Anton, quien describió su experiencia durante la brutal batalla de Bakhmut. Rusia perdió hasta 30.000 soldados solo en esa batalla, según informa la British Broadcasting Corporation. Y Anton tuvo mucha suerte de no ser uno de ellos. Contó cómo saltaron como conejos bajo morteros y bombas durante 3 días, mientras él y su compañero Slava solo intentaban sobrevivir. En un momento, lograron quedarse dormidos, solo para que un bombardeo ucraniano abriera un cráter en la entrada de su trinchera. Los dos corrieron, abriéndose paso entre cráteres y cuerpos destrozados. Finalmente, Anton y Slava encontraron su camino hacia otra trinchera. La seguridad no duró mucho. Los soldados ucranianos los habían estado siguiendo. Lanzaron 2 granadas a la trinchera y Anton solo sobrevivió por lo profunda que era la zanja. Estuvo en silencio un rato, luego los ucranianos regresaron. Pensé que era el final, le cuenta Anton a CNN. Puse el rifle en modo de tiro único y pensé que me iba a disparar, pero no pude. Anton era uno más de los soldados convictos de Rusia. Su experiencia en la línea del frente es el ejemplo perfecto de por qué la moral rusa es tan baja, que muchos en el ejército del país están apuntando sus armas contra sus propios compañeros, y si no es contra sus compañeros, se apuntan a sí mismos. Anton no pudo apretar el gatillo, pero el hecho de que estuviera tan desesperado que lo habría hecho si hubiera podido, lo dice todo. Eso es lo que se necesita saber sobre el estado psicológico de un soldado ruso durante las batallas más brutales a las que Putin los somete. Otros soldados rusos están mucho más dispuestos a hacerse daño a sí mismos si eso significa escapar de los horrores de la guerra. En septiembre, el Centro de Análisis de Políticas Europeas, reportó una creciente tendencia de soldados rusos a autolesionarse para evadir sus deberes. Estos soldados tampoco son reclutas obligados a ir a la batalla por primera vez. Centro de Análisis de Políticas Europeas afirma que algunos de los soldados más elitistas de Rusia están impulsando la epidemia de autolesiones, mientras intentan escapar de la guerra y reclamar la compensación que creen que se les debe. Centro de Análisis de Políticas Europeas dice que una de esas estafas involucró a 35 de los altos funcionarios oficiales y soldados rasos de Rusia. En total, esos soldados podrían recibir $24 millones si eran enviados a casa tras ser heridos en servicio. El coronel de la Guardia, Artem Gorodilov, presuntamente ordenó a sus soldados dispararle 4 veces pidiendo evitar órganos vitales para poder regresar a casa con su dinero. 2 cosas quedan claras a partir de esta historia. Incluso los soldados de élite de Rusia están desesperados por regresar a casa, y también les preocupa mucho más el dinero que cualquier sentido de deber patriótico que Putin intenta inculcarles. ¿Sorprende que estos soldados se estén volviendo locos en el frente? Las historias sobre comandantes rusos ordenando la ejecución de sus propios hombres y el asesinato sistemático de los heridos mencionados anteriormente son todas señales de un ejército que está arraigado en una cultura de brutalidad. Y, para más pruebas de eso, considera esta otra historia increíble de las líneas del frente. El 17 de octubre, el Telegraph informó que los soldados rusos que desobedecen las órdenes de avanzar suicidamente en territorio ucraniano están siendo esposados a árboles y dejados para morir. El forajido reporta un video donde se ve a 4 soldados rusos abandonados sin comida ni agua por sus compañeros. Solo podían esperar que los soldados ucranianos los encontraran antes de que el hambre y la deshidratación lo hicieran. Esos soldados no estaban en Ucrania para pelear. No realmente. Eran carne de cañón desechable enviada para absorber balas ucranianas y lo sabían. A sus comandantes les importaba tan poco su vida que preferían dejarlos morir tortuosamente antes que darles oportunidad de evitar el combate. El ejército ruso demuestra constante brutalidad en Ucrania, cometiendo numerosos crímenes de guerra. No debería sorprender que esa misma brutalidad se dirija hacia cualquier soldado ruso
que se atreva a dar siquiera el más mínimo paso fuera de la línea. A estas alturas, las grietas en la maquinaria de guerra rusa son evidentes, y las historias sobre su disfunción militar aún no terminan. Miles de soldados rusos han muerto en Ucrania. Sin embargo, muchos sobrevivientes no muestran respeto por los muertos. En cambio, como informa la prensa Euromaidán, a menudo saquean los cuerpos de sus compañeros muertos tan pronto como se presenta la oportunidad. El medio afirma que Rusia suele enviar a sus soldados al combate con pocos suministros. La prensa Euromaidán afirma que la escasez de equipo ha llegado a niveles absurdos. Muchos de los soldados de Rusia a menudo son enviados a la batalla sin el equipo más básico, como botas y chalecos protectores. ¿Quién se queda el equipo de un soldado que muere? Sus compañeros suelen lanzarse como buitres. Euromaidan Press comparte un video donde un soldado ruso le quita el casco y chaleco a un compañero muerto. El soldado casi parece alegre mientras saquea, al grado de que sarcásticamente le agradece a su compañero caído por el equipo. ¿Será esto señal de una mente quebrada? ¿Un soldado tan insensible a los horrores de la guerra y la brutalidad de sus comandantes que ya no valora la vida de sus compañeros? ¿O es este el caso de un soldado que esconde su desesperación detrás de una fachada insensible, porque sabe que su país lo ha enviado a una pelea mal preparado y con pocas probabilidades de sobrevivir? De cualquier manera, no cambia el hecho de que los soldados rusos están saqueando los cuerpos de sus muertos para recoger lo que puedan conseguir, ya que su propio ejército no se los proporciona. A veces, el saqueo es premeditado y se combina con el asesinato de compañeros, como se mencionó antes en el video. En abril, el Kiev Post informó sobre un incidente en el que la organización ucraniana Quiero Vivir interceptó una llamada desde el frente. Quiero Vivir ofrece a soldados rusos la opción de rendirse a la custodia ucraniana y documenta algunos hechos terribles de la guerra en Ucrania. Durante la llamada interceptada, un soldado ruso dice que él es 500 al referirse a otro soldado. Este es un término de jerga militar que significa que el soldado desobedeció órdenes. Y en el ejército ruso solo puede haber una consecuencia para eso. Ya le quitamos sus cosas. Aunque era un 200, dijo otro soldado, sugiriendo que creía que el soldado que desobedeció había sido asesinado. Otro soldado declara que debió ser asesinado o baleado, tan franco que revela que en Rusia la práctica común es matar a quien desobedece órdenes. Otro soldado agrega que el soldado 500 está esperando ser extraído, lo que lleva al soldado que inició la conversación a comentar: necesita vigilancia y que le disparen otra vez. El saqueo despiadado de los muertos en este incidente está a la vista de todos. Claro, al final hubo confusión sobre el destino del soldado en cuestión. Sin saber su destino, sus compañeros ya le habían robado todo lo posible. Y, una vez que hubo una pista de que podría haber sobrevivido, su supuesto compañero dijo que debía ser fusilado. Esto es disfunción militar a un nivel insano. Pero, de nuevo, no debería sorprendernos, incluso ignorando la desesperación de los soldados buscando equipo para sobrevivir. La propia Rusia está dando el ejemplo de que lo que es de uno puede ser tomado por otro. El 30 de julio, la British Broadcasting Corporation publicó un artículo revelando que el Estado ruso roba el dinero prometido a sus soldados. El medio cuenta la historia de un soldado llamado Nikita Kursa, quien decidió luchar en la guerra contra Ucrania porque sabía que pagaban bien. Eso por sí solo es una señal de que toda la propaganda del Kremlin sobre el patriotismo es pura mentira. La mayoría de los soldados rusos están ahí por el sueldo. ¿Cómo no estarlo en ciertas regiones? Los $62.500 ofrecidos a un soldado en su primer año, más otra suma similar por heridas, superan en 600% el salario promedio nacional, según la British Broadcasting Corporation. Al volver de combatir, Kursa se emborrachó tras discutir con su esposa y tomó su dinero en una bolsa de plástico para comprarse un departamento. Intentó conducir, pero fue detenido por oficiales de policía. Eso parece razonable. Kursa estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. En vez de arrestarlo, los oficiales discutieron si debían obligar a Kursa a sobornarlos con su bolsa de dinero. No hagamos esto. Él acaba de regresar de la guerra. Un oficial dijo: cállate. El otro respondió: ¿sabes cuánto dinero es ese? El argumento en contra fue tan convincente que Kursa entregó casi $32.000 en efectivo a la policía, perdiendo cerca de la mitad de su salario de la guerra en Ucrania. El sistema ruso, que le había prometido que viviría como parte de la élite del país cuando regresara, en cambio le robó. Así como los soldados rusos roban de los cuerpos de sus compañeros muertos, Kursa terminó de nuevo donde empezó,
luchando en el ejército de Putin para ganar algo de dinero. Volviendo por un momento a la enorme escasez de equipo en Rusia, esas carencias ahora son tan generalizadas. Euromaidan Press informa que los soldados rusos ahora están luchando con armas y municiones que datan de la Segunda Guerra Mundial. Las carencias van mucho más allá del equipo personal. Un video del 225 Regimiento de Asalto de Ucrania muestra que hallaron detonadores alemanes de la Segunda Guerra Mundial en un depósito ruso capturado, según el medio. El canal de YouTube The Sun comparte un video que parece probar esta afirmación. En él, las imágenes revelan armas y municiones alemanas de la era nazi que Ucrania ha recuperado del campo de batalla. El medio afirma que los soldados desesperados de Rusia ahora están irrumpiendo en museos para conseguir armas nazis antiguas y usarlas contra Ucrania. Espera un segundo. ¿Armas nazis? Esto viene del ejército dirigido por Putin, quien ha afirmado muchas veces en el pasado que una de las razones para invadir Ucrania era el supuesto auge del fascismo dentro del país. Los seguidores de los verdugos nazis, como sea que se llamen hoy en día, están condenados, proclamó Putin en enero de 2024, agregando que el régimen en Kiev glorifica a los cómplices de Hitler, las SS. Sin embargo, soldados de Putin, según informes, buscan armamento nazi. Ahora volvamos a los tipos de soldados rusos que iniciaron este video cubriendo la locura en el frente de Rusia. Los reclutas. Los reclutas de Rusia han sido incorporados a su ejército. Sin embargo, se supone que no deben participar en combates, al menos durante sus 12 meses de servicio obligatorio. Los reclutas no reciben salario y no deberían ser enviados a zonas de combate ni fuera de Rusia a menos que firmen un contrato. Pero como con todos los demás aspectos de la guerra en Ucrania, Rusia encuentra maneras de romper sus propias reglas. Radio Europa Libre, Radio Libertad o Radio Free Europe. Radio Libertad informó sobre una de esas maneras en mayo. Dijo que Rusia ha empezado a ofrecer a sus reclutas contratos para servir en Ucrania apenas 4 meses después de su reclutamiento. Algunos se inscriben voluntariamente, otros, según el medio, son obligados a firmar, lo que solo alimenta la desesperanza que está afectando gravemente la moral rusa. Un recluta que antes podía soportar el servicio militar porque no tendría que luchar y después podría regresar a casa. En cambio, se enfrenta a la posibilidad de ser obligado a participar en una pelea en la que no quiere estar. Alejandro, uno de esos reclutas, describió la calidad del entrenamiento recibido. En cuanto al entrenamiento, solo practicamos tiro un par de veces. Alejandro dijo a Radio Free Europe, que es Radio Liberty, que no hubo entrenamiento especial. Me enviaron a Bryansk a cavar trincheras durante el servicio militar obligatorio. Cuando los soldados ucranianos contraatacaron en la cercana Kursk, Alejandro, el recluta, terminó en el frente. Los oficiales le ordenaron a él y otros reclutas avanzar al frente. Tras ellos había otra línea de defensa, formada por soldados profesionales con mejor equipo. Rusia iba a usar a estos reclutas como carne de cañón. Alexander termina su relato con una historia ya demasiado familiar. Una vez estuvimos bajo fuego durante varias horas, nos enviaron a una misión de reconocimiento y luego salieron las Fuerzas Armadas ucranianas. No podíamos regresar corriendo. Nuestra gente nos dispararía si revelábamos la ubicación. Nos acostamos y esperamos horas. La parte más importante de esta cita es clara. Nuestra propia gente nos dispararía. A estas alturas, es evidente que Alejandro probablemente está diciendo la verdad. Hay mucha evidencia de que Rusia hace eso, mostrada solo en este video. Esto, al final, es lo que realmente es el ejército ruso. Antes temido como una de las fuerzas militares más poderosas, el ejército ruso se ha desmoronado por completo. Ahora, son soldados que no saben si la bala que los mate vendrá de un soldado ucraniano o de uno de sus propios compañeros. Este video ha mostrado algunas historias sobre la disfunción militar rusa. Esa disfunción inevitablemente lleva a fracasos, y Rusia ha experimentado muchos de ellos desde que invadió Ucrania. Mira nuestro video Cada fracaso ruso explicado en 19 minutos para descubrirlos. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para ver más videos que destacan la locura que invade al ejército ruso. Ejército.